antes nos vamos a ir, Mauricio, a la Guajira, ¿no es cierto? Sí, señor, el departamento de La Guajira, porque allí se está atravesando por una situación complicada relacionada con la ola invernal. Allí, bueno, sumado también al paso de la tormenta tropical que dejó algunos daños en el departamento de La Guajira y sobre todo inundaciones. Las vías están cerradas, las vías están inundadas. Vamos a pasar unas imágenes que nos hicieron llegar de estos días de lo que está ocurriendo en el departamento de La Guajira. Esto en la Alta Guajira, esto básicamente es en los municipios muy cerca de Uribia, también a Riohacha, Maicao, son mire, ahí podemos ver los hechos ocurridos por las lluvias. Vehículos que se quedan en medio del agua, se los lleva, este puente quedó destruido, se lo llevó la corriente. ¿Esa estructura se la llevó la corriente? Se la llevó la corriente. Los vehículos tienen que prácticamente adivinar por dónde van a transitar, porque no es posible saber si es una vía apta, si no lo es, y muchos han caído en la trampa de irse a un hueco y allí quedan estacados. Miremos este video, ya pone la cámara al derecho y observe lo que pasa con estos vehículos. Los vehículos que intentan pasar por... Esto es una carretera. ¿Y esto está pasando todavía? Hay unas vías que todavía están así, Juan Pablo. La emergencia se ha superado en parte. Recordemos que allí el presidente Gustavo Petro estuvo visitando la Alta Guajira, estuvo en Bolivia. Mire eso. Ah, no, pero ese camión sí quedó enterrado. Quedó enterrado. No pudo subir, le ganó el peso, se quedó ahí estancado en esa vía. Mire, esta camioneta, mire cómo va. Lo sorprendente es, Mauricio, que aquí estamos hablando de una zona pues que tiene, digamos, normalmente una realidad pues completamente distinta, ¿no? Y es una zona más bien árida, seca. Claro. Sí, digamos, con algunos afluentes, pero bueno, pues es que aquí el paso de los vehículos es un río. Adivina, el conductor va adivinando, pero, ya vamos a ver el siguiente video. Ah, jue madre. Ahí quedó su camioneta estancada. Se fue de nariz. Se fue de nariz a un hueco. ¡Qué barbaridad! Y lo que usted dice es muy cierto, es una zona desértica, pero en época de lluvias es imposible, eso se inunda, sobre todo las personas que viven en esas rancherías se resultan afectadas también. No hay cómo comunicarse. En este momento están incomunicados vía terrestre en el departamento de La Guajira. Ellos han hecho un llamado, las comunidades indígenas, han hecho un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental e incluso al gobierno municipal de Uribia, porque no pueden comunicarse, tienen el problema, es mayor, con los pacientes, porque hay personas que están enfermas y no, mira esta camioneta ahí también quedó incrustada en medio del agua y hay una imagen de una ambulancia, no sé si ahorita la logremos ver, una ambulancia, entonces las ambulancias no pueden trasladar a los pacientes y ese es el llamado más urgente que se está haciendo, que mire la ambulancia, ahí está. Y esto, recuérdenos entonces, ¿en qué zona? Esto es Alta Guajira, Alta Guajira. Usted, eso es el norte ya, de Uribia hacia arriba. De Uribia hacia arriba, señor. Todo esto es la Alta Guajira, lo que está ocurriendo. Y pues Juan Pablo, nos acompaña Ismenia Iguarán, ella es consejera territorial del corregimiento de Puerto López, esto en el departamento de La Guajira. Ismenia, bienvenida a Sigue la W. Ya vimos estas imágenes de lo que pasó recientemente. Hoy, miércoles, ¿cuál es la situación real? ¿Todavía se están presentando inundaciones en algunas de estas vías o ya se ha logrado superar un poco, esta situación? ¿Y qué les han dicho por parte de las diferentes entidades territoriales, municipales, departamento? ¿Qué les han dicho? Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que escuchan en este momento este medio. Bueno, en el día de hoy, miércoles, lo que reina en estos momentos para nosotros es la incertidumbre y la preocupación de que muchas de
muchos de los lugares que se están mostrando quedaron totalmente deteriorados, esas vías, los puentes destruidos totalmente, los carros aún no pueden transitar. Igual el hospital sigue en emergencias con el tema de los pacientes que no pueden trasladar por tierra. El presidente en su visita pues tuvo conocimiento de todo esto. Desde el día lunes logramos pues aprovechar la visita del presidente y yo personalmente entregué un oficio donde puntualmente le estamos diciendo cuáles son esas debidas emergencias que se deben atender, las causas de esta emergencia. Lo resaltaba durante mi discurso. Yo decía, pues esos puentes destruidos y esas carreteras que no tenían acceso son producto de el estado de cosas inconstitucionales del departamento de La Guajira. Recuerde que todavía estamos en la polémica de exigir el cumplimiento de una sentencia desde el 2019, que es la T302, y estamos todavía como que en la lucha de exigir que se cumpla. Yo pienso que si hubiéramos tenido otro tipo de administraciones y las inversiones hubiesen sido de la mejor manera, no estuviéramos pasando por esta escena tan triste y no fuéramos tan víctimas de las emergencias de la ola invernal. Sí, Ismenia. Porque eso es así, eso es real. Sí. Y nosotros Ismenia, tenemos que ser... Ismenia, hablemos de soluciones. ¿Se acordó algo en esa visita presidencial? ¿Se llegó a algún acuerdo con la gobernación, con los alcaldes? Y de esas soluciones, ¿qué se ha hecho ya? Bueno, las soluciones como tal, ya entre las propuestas o las soluciones que daba el presidente de la República, que se trajeron 1.700 mercados para los damnificados, el cual se dividía en 650 ayudas humanitarias para el casco urbano del municipio de Uribia y pues 1.050 que van para esa zona del país, para la zona norte extrema de la Alta Guajira, que se divide en 9 corregimientos y estamos allá a la espera todavía de las ayudas humanitarias, que sabemos que 1.050 ayudas humanitarias para la Alta Guajira no van a alcanzar, porque nosotros tenemos una base de datos ahorita mismo de familias afectadas, porque no vamos a decir, vamos a escoger quién verdaderamente lo necesita, porque todos lo necesitan. Son 12.054 familias que están afectadas. ¿Por qué? Porque es que ya las tiendas están desabastecidas totalmente. Las personas no consiguen el producto como tal para cocinar, y si hay, son muy escasos. ¿Por qué? Porque es que quienes se transportan, los tenderos, los comerciantes no lo pueden hacer, porque ya ustedes están viendo las condiciones en las que están las vías. Entonces, de pronto, ahorita mismo vi absurdo eso en su momento, pero fueron las declaraciones finales del presidente que ya uno no podía como contradecir, pero estamos haciendo lo posible por solicitarle a la unidad de riesgo que aumente esas ayudas humanitarias Ismenia, por lo pronto. Ismenia, yo ¿Sí? quisiera que usted nos contara si estas imágenes que estamos viendo, con esos caudales de agua poderosos, esos puentes que se han venido abajo, esos carros que no saben por dónde andar y terminan entonces metidos en unos huecos gigantescos, ¿esto es algo que se dé cada año o esto es una novedad de las lluvias, los temporales, incluso los ciclones tropicales que ha habido en este 2022 y que han golpeado esa zona del norte del país? Bueno, en años anteriores también se ha vivido situaciones similares a esta. Lo que pasa es que ahora fue más tendencia, ¿sí? Porque hubieron destrucciones de puentes.
Ya si los puentes hubiesen permanecido en pie, las personas hubiesen podido transitar en las vías. De pronto es lo más trágico que hemos visto es eso, y que la ola invernal sí, y el fenómeno y el huracán afectaron bastante, porque es que hacía mucho tiempo no veíamos un invierno de esta magnitud. Nosotros como Guayú sí estamos contentos porque una de las mayores solicitudes que hemos hecho durante décadas y durante muchos años es el agua. Y para nosotros la lluvia es bendición, los huracanes son bendiciones. Pero en medio de las necesidades y de las emergencias y las preocupaciones, también tenemos que manifestarnos. Y lastimosamente esta agua se pierde al mar Caribe porque es que nosotros no tenemos dónde represar el agua. Los gobernantes no han pensado que las inversiones en represa es una gran inversión. Si eso se hiciera, nosotros viviéramos con agua los 365 días del año después de un gran invierno como este, supongamos. Entonces es eso, Mauricio. ¿Cuántos puentes se cayeron? Esa cifra sería importante tenerla. Claro. Sí, ¿cuántos puentes se vinieron abajo, Ismenia? Tengo conocimiento de mi corregimiento, por ejemplo, hay una placa huella que comunica al corregimiento de Puerto López con Castillete y eso quedó totalmente destruido. Igual lo que comunica el corregimiento de Castillete, que va dirigido hacia la vía Uribia, casco urbano, eso quedó totalmente en nada. O sea, esas vías están deterioradas o sea, totalmente. Dos carreteras que quedaron destruidas, usted nos dice, dos carreteras completamente destruidas y puentes. Es que todo esto nos ayuda también a hacer una imagen, una idea de en qué situación quedó la infraestructura de transporte para que ustedes se movilicen en el sector. Pues sí, y así, y otros puentes que se hayan caído son alrededor de 6 o 7 puentes que conocemos, y no tengo una cifra exacta en estos momentos, pero sí, viendo la información que se transmitía a través de las redes sociales, podría afirmar ahorita mismo entre 6 y 7, pero son puentes muy importantes porque son arroyos inmensos y por eso se construyeron eso. ¿En qué vigencia lo hicieron? No sé, ¿qué administración lo hizo? No sé, ¿por qué se cayeron? No sé. De pronto estaban mal construidos, no sabemos. Bueno. Pero ahorita mismo el presidente dio la orden de que se van a construir, se van a reparar todas esas vías y esos puentes, y lo van a hacer por medio de los ingenieros militares. Entonces, eso para nosotros da una tranquilidad, de una u otra forma, porque desde el pueblo guayú hemos siempre pedido eso, solicitar. Para la solución de agua potable, el presidente proponía que se reparara lo que por décadas ha mitigado la sed del Guayú, y es la reparación de molinos, la adecuación de jagüeyes y otras cosas más que para nosotros son propuestas muy importantes, pero por lo pronto yo pienso que la emergencia más grande que tenemos es el traslado de pacientes y la entrega de ayudas humanitarias, porque la gente está a las expectativas de esas soluciones que se pueden dar, porque a un paciente se le puede adecuar una lancha ambulancia, un helicóptero para que lo pueda trasladar, ponerla a disposición de eso que hemos visto como que la ausencia de mitigar esa necesidad, que es una emergencia, por lo pronto se tiene que solucionar de inmediato. Ismenia, usted nos tiene una denuncia porque se ocultó información de lo que estaba ocurriendo realmente allí en el departamento de La Guajira, que no se dio a conocer todo lo que está pasando al presidente. No, fue un intento, podría decir que fue un intento de que cuando llegó el presidente, pues en Uribia, el mandatario, igual que su gabinete, intentó como que de que el presidente no fuera hasta el lugar donde vimos que se lanzó y pasó en una balsa,
y todo eso. Entonces sufrimos como los ataques y las polémicas por parte de funcionarios diciéndonos que era una irresponsabilidad llevar al presidente a ese lugar. A mí no me parece una irresponsabilidad porque el presidente sí llegó al municipio de Uribia muy bien, excelente, era un momento de emergencia y teníamos que mostrarle la realidad, y esa realidad se encontraba en el barrio 3 de Abril, en el barrio San José, a donde estuvo, que estuvo a los límites del San José y cruzó para llegar al 3 de Abril. Entonces a mí me pareció absurdo eso, la molestia latente que sigue en el municipio de Uribia por tal razón, y porque muchos de la comunidad se volcaron a decirle a la alcaldía que su ausencia durante su mandato ha sido permanente y que no ha cumplido a cabalidad, y a consecuencia de eso hay muchas necesidades, y una de ellas es que por años vienen inundándose. Entonces los compromisos que se hicieron durante sus campañas no se han cumplido porque siguen inundándose. Entonces yo eso era lo que escuchaba de la gente que estaba conmigo, de la gente del pueblo, y yo pienso que no puede haber molestia, porque si la comunidad se expresa de esa manera hay que escucharlo y hay que darle soluciones. O sea, en Uribia es la única parte donde yo veo que el alcalde tiene que ser superior al pueblo. No, a mí no me parece. El pueblo siempre es superior a sus mandatarios, y no, ya debemos de erradicar esa forma de tratar a la comunidad hay que darle soluciones porque ellos son los mandatarios. Menia, cuéntenos respecto a las promesas. ¿Quiénes fueron quienes prometieron que a esa zona del norte de La Guajira e incumplieron? ¿Qué gobernadores en el pasado, qué presidentes o ministros en el pasado viajaron allá, hablaron con ustedes, con la comunidad, y al final les quedaron mal, y prueba de eso es lo que estamos viendo? Bueno, todos. Yo pienso que La Guajira ha sufrido la ausencia estatal por muchas décadas, por muchos años, por eso nosotros estamos sumidos en la miseria. Nosotros ahorita no podemos culpar a los actuales gobernantes porque igual de pronto están en las mismas prácticas, en las viejas prácticas, aplicando lo mismo, pero de veras que los gobernantes que pasaron por allí fue muy poco lo que pudieron hacer. No se vieron así como la efectividad de las inversiones que se han dado en la Alta Guajira. Y uno de los más grandes incumplimientos que dejó el gobierno de Duque, podríamos decir que es la sentencia T302, porque esa es la que es, ahorita mismo la Corte ordena esa sentencia, y es la protección de los niños y de los guayú en general. Entonces, si ahí faltó voluntad política por parte de él, y siempre evitó que eso se le diera cumplimiento, y pienso que este es un momento para nosotros recapacitar, gobernantes, pueblo, y exigir como debe ser, organizarnos como pueblo guayú y unificar nuestros criterios y avanzar, porque quedarnos en las quejas también es absurdo. Pero ¿sabe qué, Perismenia? Es que el asunto también es que hay que señalar claramente quiénes son los que incumplen y quiénes son los que le han quedado mal a La Guajira, porque precisamente por eso, que es la historia además, Paola, que nos pasamos repitiendo aquí en este programa, es que muchas cosas en el país no funcionan. Cuando oíamos ayer al denunciante de los casos de corrupción en el departamento de Sucre, que nos decían, no, es que cogieron la plata, 13.000 millones de pesos para unas carreteras que hoy día no existen, pues es que es lo mismo, son promesas, Paola, que se hacen, que quedan en el aire y que luego terminan en situaciones como esta, que lo único que ayudan es a arruinar aún más la calidad de vida de las personas. Bueno, si es que podemos hablar de calidad de vida, ¿no? Sí, Juan Pablo, y políticos involucrados no solamente a nivel nacional, sino territorial, gobernadores, alcaldes que y congresistas, por ejemplo, como en el caso de ayer el señor David Berguil, que firman contratos, que prometen y prometen cosas, que se quedan con la plática y que al final no pasa nada. Como me acuerdo un caso, por ejemplo, en La Guajira, cuando la Contraloría investigó ese contrato tan llamativo para dictar cursos de inglés a una población de
a un total de niños que superaba los niños que hay incluso en La Guajira, y que era un contrato que definitivamente no necesitaban. Y en cambio, estas cosas que sí las necesitan, que son prioridad para la población, ahí sí nadie aparece. Pero en campaña sí, ¿no? Para poner... Y Acuérdese del senador Trujillo, la ¿no? publicidad. Partido conservador que puso a vallas. Bueno, fue una de las votaciones más altas en La Guajira. Bueno, entonces yo aquí dejo registrado, Mauricio. Perdóneme, ¿se acuerda también que, y vamos a revisar esa información, Jonathan Malagón en su momento aquí nos dijo en Sigue la W que ellos iban a poner acueducto a toda La Guajira antes de terminar el gobierno? Quiero revisar qué fue lo que prometió, hagámoslo. y qué se ha cumplido o qué cumplió, porque ya... Buena misión esa. Sí. Bueno, yo aquí dejo registrado entonces por lo menos 2 carreteras de placa huella, 6 o 7 puentes que quedaron arruinados, destruidos por cuenta de esta situación de lluvias. Mauricio, ¿pudo usted hablar con la gobernación del departamento? ¿Qué hay por parte del gobierno, ya sea local, ya sea nacional, en cuanto a respuesta a esta situación que se está presentando en el norte de La Guajira, en el norte de Colombia? Bueno, ya Ismenia nos lo decía, la unidad de gestión del riesgo ha entregado algunas ayudas humanitarias. Sin embargo, en este momento la pelota está en manos de la gobernación del departamento de La Guajira. Ellos son los encargados de estructurar todo lo que se va a adelantar los cronogramas, adelantar el arreglo de las vías y por lo menos proyectar qué se va a hacer de aquí en adelante. Desde ayer los estamos buscando. Ellos nos manifestaron que nos iban a tener a un vocero, a un delegado, para que nos hablara de todo este tema. Según nos dijeron, que ya la emergencia no estaba tan grave como se estaba pintando el fin de semana. Igual, pues lo que nos acaba de decir Ismenia es muy grave, claro, que están todavía incomunicados. Sin vías de comunicación, la situación es grave. Gravísima, claro. Empezando por ahí. Y el traslado de pacientes, que es otra de los temas que preocupa a la comunidad y que debe ser resuelto de inmediato. Entonces, nos quedamos esperando la respuesta, Juan Pablo. Hoy les dije, bueno, ¿quién va a ser el vocero? No me respondieron, me ignoraron. Acaban de escribir que están en eso, están buscando el vocero. Entonces, respuesta, sí. Pues Juan Pablo, hay que seguir insistiendo. Queda de tarea averiguar qué promesas se incumplieron con el tema del acueducto, de los acueductos en la Alta Guajira, y pues esperemos la respuesta oportuna de la gobernación. Muy bien, pues Ismenia, muchas gracias por estar con nosotros desde La Guajira y contarnos lo que ocurre en esta zona, en el corregimiento de Puerto López, muy al norte de Colombia. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y a toda la audiencia. Sí, seguimos en contacto. Así Muchas es. Gracias. Seguimos mirando hacia esas zonas que los demás no miran, como si no fuera Colombia.